Muy bienvenidos a la clase número 10. Hoy vamos a ver herencia y polimorfismo. Recapitulando de la clase anterior, teníamos shape, constructor por defecto, el método area, rectángulo que heredaba públicamente y agregaba dos variables miembros, su constructor con parámetros y también escribía su método area. Esto compilaba, habíamos visto que no, porque no se puede convertir un rectángulo en shape. Esto compilaba, habíamos visto que no, porque no se puede convertir de la misma forma de un shape a un rectángulo. Esto compilaba, habíamos visto que sí, porque esto es un upcasting y está permitido en C++ y es seguro porque rectangle tiene todas las variables de shape mínimamente. Esto compilaba, habíamos visto que no, porque el downcasting no es implícito y no necesariamente seguro. Habíamos visto que también esto compilaba porque seguía las mismas reglas que los punteros y que esta referencia tampoco compilaba porque seguía las mismas reglas con el downcasting que los punteros. El método area que se llamaba aquí es el método de area de shape porque el compilador lo que ve es que este shape es de tipo shape y de forma unívoca identifica el método. Lo mismo acá, esto es un rectángulo, se llama el rectángulo de área porque el compilador ve esta línea, dice esto es un rectángulo, se va a llamar el área de rectángulo, no hay ningún tipo de confusión. En este caso, tenemos un shape apuntado por un shape pointer, ¿qué método de área es llamado? Se llama el de shape, porque en este caso el compilador únicamente se fija en el tipo de la variable, no en lo apuntado, y decide que esto es un shape. En este caso, tenemos un shape pointer, pero en realidad apunta a un rectangle. Esto funciona por el upcasting. ¿A qué método de área llama? Llama al de shape. Por lo mismo, el compilador ve que esta variable es de tipo shape pointer y no le importa a lo que apunta. El problema es que este llamado de área es incorrecto, porque lo correcto sería que llame al de rectangle. Ahora fíjense los métodos virtuales. Acá se colocó en el área de la clase base el keyword virtual. Ahora veamos qué método de área es llamado en este caso, puntero shape que apunta en realidad a un rectángulo. En este caso, como este método es virtual, el compilador no bindea su llamada en tiempo de compilación, sino que lo va a decidir en runtime. Y en runtime podemos saber, con mecanismos que ya lo vamos a ver en esta presentación, que el puntero shape en realidad está apuntando a un rectángulo. Fíjense que el virtual hace falta únicamente en el método de la clase base, no hace falta repetirlo en el de la derivada. El virtual sirve para poder sobreescribir el método en la clase derivada y que se comporte polimórficamente. Este método también va a ser virtual porque hereda la condición del método ancestro. ¿Qué es el polimorfismo? ¿Por qué está relacionado con las funciones virtuales? Porque el polimorfismo es la provisión de una sola interfaz, por ejemplo un método area que va a ser constante y que va a retornar un float, pero que va a tener diferentes tipos, diferente comportamiento según el tipo de clase que tengamos. Entonces, para una misma interfaz, diferente comportamiento. Muchas formas, eso es lo que es polimorfismo. ¿Cómo funciona? De nuevo, en el día a día del programador no se va a topar con estos conceptos necesariamente, pero es importante entender tener el background técnico de cómo esto es implementado. Acá tenemos la clase base. Tiene un entero A y una función que no es virtual, que se llama fun1. Y acá tenemos una instancia de base. La instancia de base va a tener en memoria un solo entero. Y en algún lugar de la memoria tendremos la implementación de fun1.
Fíjense que el size of the base va a ser lo mismo que el size of de un entero, que es la variable miembro que tiene. Salvo, por supuesto, si hay determinadas reglas de padding, etc. Vamos a suponer el caso más simple, que el size de base va a ser el de un entero. Cuando tenemos funciones virtuales, fíjense lo que se agregó. Se agregó en sus variables miembro un bpointer. Lo podemos ver acá cuando instanciamos la clase base. También se agregó algo que se llama btable, que es apuntado por ese bpointer, y esa btable tiene la dirección de memoria de fun, que es la función virtual. Y fun1, que es la función virtual, tiene su propia dirección de memoria, que es la apuntada por esto. ¿Qué podemos observar acá? Varias cosas. Número 1. Cada instancia de una clase que tiene al menos una función virtual va a tener un bpointer entre sus variables miembros, pero es invisible al usuario. El usuario no puede acceder como accede a una variable miembro. El bpointer entonces se guarda por instancia de clase. ¿A qué apunta el bpointer? A la btable. La btable va a contener las direcciones de memoria de todas las funciones virtuales, no virtuales, únicamente las virtuales. Ahora, ¿tenemos una btable por cada instancia? No, tenemos una btable por class. Entonces, si tenemos 100 instancias de base, tenemos 100 bpointers que se guardan en cada una de las instancias, pero tenemos solo una btable a la que todos esos bpointers apuntan. Ahora, acá hay uno de los problemas, o de los inconvenientes, perdón. El tamaño de base se ve incrementado en aproximadamente el tamaño de un puntero, porque si el bpointer guarda una dirección de memoria, la btable es justamente un puntero. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser un problema. Si tenemos, por ejemplo, contenedores que tienen millones de elementos o miles de elementos, lo cual no es descabellado en animación o en videojuegos, donde hay un montón de entidades dando vueltas, tenemos que tener en cuenta que cada entidad va a ocupar en una arquitectura, por ejemplo, de x64, 8 bytes más por lo menos, porque tenemos un puntero adicional, lo cual va a hacer que todo nuestro chunk en memoria sea más grande, lo cual, como en algún capítulo de esta serie de videos hemos mencionado, no va a favorecer a que sea cache friendly la estructura. ¿Por qué? Porque recuerden, para recapitular cómo funciona la memoria caché, uno va a buscar las cosas en la memoria caché. Si no están en la memoria caché, se va hasta la RAM. De la RAM no trae únicamente la parte que necesita, sino trae una cache line que equivale al espacio que puede almacenar en la caché. Esa cache line se pone en la caché y luego, si accedemos a un dato contiguo, es altamente probable que eso esté en la caché. Y la diferencia de ciclos entre la caché y la RAM es muy grande y eso se traduce en performance. Veamos ahora el mecanismo cuando nosotros llamamos una función virtual. Fíjense acá, clase base, entero A, función virtual fun1, fun2 no es virtual, acá tenemos clase derivada, un entero B, fun1 es virtual porque hereda de base que es virtual y fun2 está simplemente sobreescribiendo u ocultando a la fun2 acá que no era virtual. Entonces, tenemos una btable para base que va a apuntar al fun1 de base, que está guardado en algún lugar de la memoria, y el fun2 de base también está guardado en algún lugar de la memoria. La tabla virtual de derive va a estar apuntando en realidad a la versión de fun1 que sobreescribió, que tiene su propia dirección de memoria, y su fun2 que él también sobreescribió tiene su propia dirección de memoria. Supongamos que tenemos un puntero a base que está apuntando a una instancia de base y otro puntero a base que está apuntando a una instancia de derived. Entonces, el base pointer en realidad está apuntando a una instancia de base y tiene el bpointer a la tabla virtual de base. En cambio, el derive pointer está apuntando a una instancia de derive donde no solo tiene los miembros de base, que es A, sino que también tiene su entero B. Y su bpointer está apuntando a la tabla virtual de derived y no de base. ¿Qué pasa si a través del puntero de derived queremos llamar a fun1? Primero vamos a buscar a memoria, ya sea que esté en el caché o en la RAM o donde sea,
vamos a buscar la memoria perteneciente a esta clase. Luego, como esta es una función virtual, en runtime usa el vPointer para ir a localizar a otra región de memoria la tabla virtual. Una vez localizada la tabla virtual, queremos ver dónde está guardada fun1. Leyendo en la tabla virtual y con el offset perteneciente a esa función que está definido en la clase, que esto es ya materia del compilador, se obtiene la dirección de memoria de fun1 y se va de nuevo en memoria a buscar la dirección de memoria donde está guardada para ser ejecutada la versión de derived. Fíjense la cantidad de saltos en memoria, lo cual puede impactar en cache misses, porque primero vamos a buscar la data del derived que está en el stack, en el heap. Ahí podemos tener ya un cache miss. Luego vamos a buscar la vtable. Quizás ahí tenemos otro cache miss. Luego tenemos que ir a buscar dónde está el código de la función. Ahí tenemos quizás otro cache miss. O sea, estamos teniendo un cache miss adicional porque la función era virtual. Ahora, si estamos en derived pointer y tenemos el fun2, que no era virtual, fíjense el procedimiento. Primero vamos a buscar la data, por supuesto, para llamar a la función. Y luego, como ya sabemos en tiempo de compilación que vamos a llamar a fun2, directamente se usa esta data como el thisPointer para invocar a fun2 y así poder obtener el resultado deseado, que es llamarla. Como fun2 es no virtual, no tiene esa indirección extra para ir a buscar la tabla virtual y ahí evaluar el offset. Fíjense ahora este caso. Tenemos una instancia de derived, acá no es puntero y no es referencia y estamos llamando un método, pero este método era virtual. Fíjense que no hay indirección a la tabla virtual. ¿Por qué? Porque el compilador en tiempo de compilación ve que esto no es ambiguo. No puede ser que este derived en realidad esté apuntando o referenciando otra cosa. Entonces se decide en tiempo de compilación que acá hay que llamar a fun1, entonces no pagamos la pérdida de performance al saltar hacia la vtable para obtener la dirección de fun1. Donde por supuesto vamos a pagar la performance que de igual manera derived en su size of sigue siendo más grande porque tiene el vPointer de todas formas. ¿Destructor virtual o destructor no virtual? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos base y tenemos el destructor de base que hará su cosa. Y tenemos derived y tenemos el destructor de derived, donde como pueden ver, derived tiene una variable miembro que es un puntero b que aloca en el heap y llama e inicializa, a ese entero en 0. Por supuesto, vamos a suponer que derived está bien implementado en su destructor y que hace un delete de ese puntero a b. Veamos qué pasa ahora cuando creamos una instancia de derived apuntándola con base. Y llamamos al delete, lo cual va a llamar al destructor antes de liberar la memoria. Derived pointer va a buscar su data en memoria, que es el A heredado de base y el B que incluye derived. Y va a llamar al destructor de base. ¿Por qué llama al destructor de base? Porque el compilador agarra y ve derived pointer es un base pointer y como el destructor no es virtual, bueno, como yo tengo un base pointer voy a llamar a ese destructor. El problema es que al no llamar al destructor de derived no se hace el delete de esta variable y por lo tanto tenemos un memory leak. Lo que tenemos que hacer es declarar el destructor de base como virtual y eso va a solucionar el problema. Ahora base va a tener una tabla virtual que va a apuntar al destructor correcto, derived a su destructor. Y cuando hagamos esto, vamos a tener el vPointer que antes no teníamos porque ahora tenemos funciones virtuales. Y este delete a través de ir a la tabla virtual de derived encontrado por el vPointer va a poder llamar al destructor correcto. Entonces siempre que ustedes usen clases polimórficas, es decir, que están heredando para cambiar su comportamiento, declaren los destructores como virtuales en las clases bases.
Bien, ahora vamos a ver el llamado de funciones virtuales en constructores y destructores. Fíjense acá, base tiene una función virtual y acá se sobreescribe y tiene otro comportamiento en derive. ¿Qué fun es llamado? Estamos en el destructor de base, se llama fun. En el destructor de derive simplemente se construye base. Y acá instancio la clase derive. Ahora, cuando instancio esta clase derive que se llama su constructor y antes de construir esa derive se llama al constructor de base, este fun que termina llamando, ¿es el de base o es el que sobreescribió derive? Es el de base. En el caso de la construcción o la destrucción de las clases, porque lo mismo aplica para los destructores, toda función que aparece en un constructor o destructor de clase llama a la versión implementada por la clase en la que ese constructor o destructor está siendo ejecutado. Entonces, en este caso, a pesar que esto se esté ejecutando a través de un destructor de derive, va a llamar al fun de base, no de derive. Entonces tengan eso siempre en cuenta, tanto para constructores como para destructores. En este caso, ¿cuál es llamado? Construimos derive, pero además llamamos fun adentro del body de derive. Se llama de forma análoga la versión de derive, porque fun está dentro del contexto del constructor de derive. Entonces se llama el de derived. Parámetros por defecto en funciones virtuales. Fíjense en shape, tenemos para setearle el color, un método que es virtual y le ponemos un default value de rojo. Y acá sobreescribimos este método que es virtual y le ponemos un default value de azul. ¿Qué pasa si a través de un shape pointer que en realidad apunta a un rectangle llamamos a setColor? Rect va a ir a buscar la data, el vPointer en particular ya que es virtual, va a ir a buscar la versión de setColor que va a corresponder a la de rectángulo porque vPointer apunta a la vTable de rectángulo y eso va a llamar a setColor. Ahora, ¿con qué default value va a llamar ya que acá no le pasamos ningún color? Con el rojo. Nunca redefinan un default value de un parámetro que pertenece a un método virtual de una clase base. Porque este setColor, si bien va a ser este método dinámicamente bindeado, porque se va a definir en tiempo de runtime a qué apunta este shape, a qué apunta, perdón, este rect pointer, si es un shape o un rectangle, los argumentos son bindeados en tiempo de compilación. Por lo tanto, cuando ve esto, el compilador dice, esto es un setColor. ¿Qué es esto? Ah, un shape pointer. Ah, no se llamó con un argumento. Entonces voy a usar el default value que pertenece a la versión de shape, sin importar cuál se vaya a llamar en runtime. Por eso tengan en cuenta este consejo. Override en métodos virtuales. Habíamos visto acá qué método de área es llamado, ya que esto está virtual acá y estamos apuntando en realidad a un rectángulo. Se llama, por supuesto, el de rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo borro el virtual acá? ¿Qué método era llamado? El de shape. ¿Por qué? Porque dejó de ser virtual, ya no hay más polimorfismo, ya no hay más tabla virtual. Entonces el compilador ve que este shape que llama área es un shape pointer y no hace falta que resuelva en runtime nada. Ahora hay un problema. Si alguien por error removió este virtual de shape, me cambia el comportamiento de todas las clases derivadas cuando se llaman estos métodos. Eso es un problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa situación se evidencie? Es decir, si por error se remueve esto, que el compilador se queje para decir que en realidad hay métodos de clases derivadas que lo están implementando. Hay que colocar el keyword override al final del método únicamente en los métodos que sobreescriben al método anterior. Cuando se removió el virtual acá, si nosotros hubiésemos tenido el override, íbamos a obtener un error de compilación porque este método no estaba sobreescribiendo ningún método virtual de ninguna clase base. Entonces íbamos a obtener un error en compilación y eso nos iba a salvar de la situación anteriormente mencionada.
Entonces esta sería la implementación correcta. El virtual va únicamente en el método de la clase base y el override debe ir en absolutamente todos los métodos virtuales que heredan o sobrescriben, mejor dicho, un método de una clase heredada. Clases abstractas. Veamos acá, además de rectángulo, agregamos círculo, que tiene el radio, y nos devuelve el área del círculo. Fíjense que este es virtual, y como vimos en la slide anterior, estos son overrides porque sobrescriben el comportamiento del método de su clase base. El área de un rectángulo es ancho por alto, base por altura. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero ¿cuál es el área de shape? El área de shape no tiene absolutamente sentido, porque shape es un concepto abstracto. Como shape es un concepto abstracto, provee la interfaz para que luego las shapes que no son conceptos abstractos implementen ese comportamiento. Shape provee la interfaz, pero no debería proveer la implementación. Entonces no deberíamos ser capaces nosotros de instanciar clases shape, sino de heredar de ellas para sobreescribir los comportamientos y que shape sea el vehículo para que estas clases se comporten polimórficamente. Por ejemplo, si tenemos un array de shape pointers, que si se pide el área de cada uno de sus miembros, eso mediante la tabla virtual se llame a la implementación correcta de esa área. En C++ no hay un mecanismo como hay en otros lenguajes, creo como Java, para definir, por ejemplo, que haya una clase que sea una interfaz, una clase abstracta. Hay unas especies de workarounds en C++ que son los siguientes. Una clase abstracta, que puede ser utilizada como una interfaz, va a ser una clase abstracta si no se puede instanciar. ¿Y cómo podemos hacer para que una clase sea abstracta y no se puede instanciar? Es declarando un método virtual e igualarlo a 0. Con que haya uno solo ya es suficiente. Lo ideal en una interfaz es que todos los métodos sean virtuales y todos los métodos no tengan comportamiento, pero bueno, eso no es obligatorio en C++. Entonces, la condición suficiente es con que haya un método virtual igualado a 0. Un método virtual que es igualado a 0 se llama virtual puro. Pregunta, ¿esto compila? Si queremos instanciar un S, no compila, porque las clases abstractas en C++ no pueden ser instanciadas. ¿Esto compila? No compila. ¿Por qué? Porque no hay métodos puros que no sean virtuales. El método debe ser virtual. Esto compila, tenemos shape, tenemos rectángulo que hereda de shape y no sobrescribe el área y estamos instanciando rectángulo. No compila, ¿por qué? Porque rectangle tranquilamente si quiere puede heredar de shape y no implementar este método, pero sigue teniendo esta misma versión y por lo tanto sigue siendo rectangle una clase abstracta. Entonces esto no es un error de compilación porque estamos tratando de instanciar una clase abstracta. Entonces, si una clase hereda de este método y quiere ser instanciada, debe implementar esa interfaz. ¿Cómo se puede hacer? De esta manera. Overrideamos el método virtual y le damos el comportamiento que queremos. Vamos a ver ahora un keyword introducido en C++11 que es el final. Acá tenemos una clase A que tiene un método virtual. Acá tenemos una clase B que hereda públicamente de A y lo setea a F como final. ¿Qué significa que lo setee como final? Significa que la sobreescritura del método F por parte de B va a ser la última escritura permitida. Es decir, que toda clase que herede B no va a poder sobreescribir ese método. Entonces, por ejemplo, acá C tenemos que hereda públicamente de B y quiere sobreescribir F, va a obtener un error de compilación porque C no puede sobreescribir el método F de B por ser final. Acá en el caso de G vamos a tener un error de compilación. ¿Por qué? Porque los métodos que no son virtuales no pueden ni overridear ni ser seteados como final.
Y también tenemos algo que lo vamos a ver por arriba, pero importante que lo mencione. También se puede aplicar el final en la declaración de las clases para que no sea heredada. Acá estamos diciendo que B no puede ser heredado por nadie. Entonces, cuando queremos tratar de heredar B para definir la clase C, vamos a tener un error de compilación de que B es una clase final y que por lo tanto nadie puede heredar de ella. Entonces recuerden esas tres cosas: final para los métodos, final para las clases, y que final, al igual que override, tiene que ser aplicado únicamente a métodos virtuales. Pregunta: ¿todo yo lo debería hacer virtual? Digo, veo la cantidad de errores que puede haber, que el destructor, que me va a llamar el otro método, y listo, hago virtual todo y me olvido. El problema o los problemas son dos. Número uno, vimos que hay una indirección más para llamar un método virtual cuando es a través de puntero o referencia, lo cual lo hace más lento. Y si estamos en una aplicación que explota la performance al máximo, como un videojuego o una aplicación de modelado que haga cálculos matemáticos muy constantemente y sobre una cantidad de datos gigante, la pérdida de performance se va a ver. Y otra cosa igual de importante es que el size-of de nuestras entidades nos aumenta en el tamaño de un puntero por lo menos. Entonces, si tengo, por ejemplo, estructuras que tienen de tamaño 1 byte y yo le pongo funciones virtuales, van a pasar a ocupar 16 bytes por el padding seguramente, dependiendo de cómo esté hecho el alineamiento en memoria y cómo esté configurado, lo cual no es bueno en absoluto. Entonces esos son constraints, son problemas que tienen las funciones virtuales. Pero por otro lado, si uno quiere lograr polimorfismo, la necesita usar porque no hay otra manera. Recuerden que el tema de tener las instancias con un puntero más puede generar más cache misses de lo normal. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Vamos a dar algunos coding guidelines. Cuando ustedes empiecen a diseñar sus sistemas o a resolver sus problemas y empiezan a identificar cosas que quieren separar en clases, etc., algunas clases van a ver que representan conceptos abstractos para los cuales los objetos no existen, como por ejemplo el shape que hemos visto. En ese caso, tienen que hacer esas clases como abstractas, proveer la interfaz y que luego hereden las distintas clases concretas y sobreescriban esos métodos. Si van a heredar de clases que van a funcionar polimórficamente, hagan los destructores como virtuales para evitar los problemas que vimos. Si una clase no va a heredar, coloquen, por favor, no coloquen por favor el keyword virtual. ¿Para qué vamos a hacer que tenga una btable y que crezca su size si no es necesario? Otra cosa, usen override siempre en los métodos virtuales que son escritos de clases derivadas. Entonces, el de la base tiene que tener el keyword virtual y el de las derivadas todos no tener el keyword virtual porque es redundante y tener el keyword override. Tengan en cuenta que durante las base class construction, las funciones virtuales nunca van a llamar a las instancias, a las definiciones de la clase derivada. En un constructor o en un destructor se llaman los métodos escritos para la clase a la que ese destructor o constructor pertenece. Y nunca redefinan un default parameter value que está siendo heredado. Muchas gracias por asistir a la clase número 10. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la clase número 11.